¿Alguna vez has sentido que hay una fuerza invisible actuando a tu alrededor, incluso mientras duermes? Una batalla espiritual tan intensa que determina si despiertas renovado o exhausto, si tus días están marcados por la victoria o por la derrota, si tu mente descansa en paz o vive en constante agitación. Ellen White recibió revelaciones extraordinarias sobre 3 tipos específicos de sueños que exponen los momentos en que una persona está bajo ataque espiritual directo. Lo más asombroso de estas visiones es que fueron dadas hace más de un siglo y sin embargo describen con precisión casi quirúrgica lo que millones de personas experimentan hoy sin comprender lo que realmente está ocurriendo en el plano invisible. Estos no son sueños comunes, son manifestaciones de una realidad espiritual profunda que la mayoría ignora, permitiendo que el enemigo opere libremente en los espacios más vulnerables del alma. Pero hay una promesa en todo esto. En los próximos minutos descubrirás cómo discernir cuándo tus sueños se han convertido en un campo de batalla espiritual, cómo reconocer las señales de un ataque y, sobre todo, cómo protegerte y contraatacar con los principios proféticos que Ellen White recibió directamente del cielo. La primera revelación impactante que ella recibió trataba sobre lo que llamó los sueños de perturbación sistemática. En visión, vio que en los últimos días, Satanás desarrollaría estrategias precisas para atacar al pueblo de Dios durante el sueño, aprovechando el momento en que la mente consciente baja la guardia y el alma queda más expuesta a influencias espirituales externas. Escribió: «Se me mostró que el enemigo de las almas posee conocimiento sobre los periodos de mayor vulnerabilidad humana. Él comprende que durante el sueño, cuando la mente consciente descansa, existe una ventana de acceso al espíritu que puede utilizar para sembrar confusión, temor y desaliento». Imagina la exactitud profética de esa revelación. Ellen White entendió que el adversario no actúa de forma aleatoria. Sigue un plan minucioso para usar nuestros momentos de descanso como su oportunidad de invasión. El sueño, que debería ser un tiempo sagrado de restauración divina, puede transformarse en un campo de batalla. El primer tipo de sueño que revela un ataque espiritual es lo que ella llamó el sueño de fragmentación mental. En este tipo de experiencia, la persona despierta más cansada de lo que se acostó, con la mente agitada, dispersa, como si hubiera trabajado o luchado toda la noche. Recuerda fragmentos confusos de sueños que no tienen sentido, pero que dejan una sensación persistente de ansiedad o inquietud. Ellen White explicó: «Vi que cuando una persona está bajo este tipo de ataque, su descanso se convierte en un laberinto de confusión. El enemigo bombardea la mente con imágenes, pensamientos y sensaciones que impiden el verdadero reposo. La persona despierta con la sensación de haber peleado una batalla durante toda la noche, porque en realidad lo hizo». La ciencia moderna confirma de manera impresionante esta visión profética. Estudios sobre la ansiedad nocturna muestran que el cerebro entra en un estado de hipervigilancia incluso mientras duerme, interrumpiendo los ciclos naturales de restauración que Dios diseñó para nuestro bienestar. El segundo tipo de sueño que Ellen White identificó como señal de ataque espiritual es aún más inquietante: el sueño de separación divina. En este tipo de experiencia, la persona sueña repetidamente que está perdida, abandonada o separada de Dios. Puede soñar que ora, pero sus oraciones no llegan al cielo, o que se encuentra en un lugar oscuro donde no siente la presencia divina. Ellen White escribió: «Vi que este es uno de los ataques más crueles que el enemigo puede infligir sobre un alma fiel. Siembra en el subconsciente la semilla de la duda sobre el amor de Dios y la eficacia de la oración. Cuando la persona despierta, lleva consigo una sensación inexplicable de abandono espiritual, aún sabiendo racionalmente que Dios no la ha abandonado. Este tipo de ataque es devastador porque golpea el corazón mismo de la fe. El enemigo sabe que si logra que dudes de la cercanía y el cuidado de Dios, habrá debilitado tu fuerza espiritual desde la raíz». El tercer tipo de sueño revelador es el que Ellen White llamó el sueño de contaminación moral. En estos sueños, la persona se ve envuelta en escenas que contradicen por completo sus valores y principios espirituales. Puede soñar que peca de maneras que jamás imaginaría despierta, o que se encuentra en ambientes
que normalmente evitaría. Ellen White explicó que el enemigo usa estos sueños para plantar sentimientos de culpa y condenación en la mente de los fieles. Cuando despiertan sienten vergüenza o turbación por experiencias que nunca eligieron tener. Y Satanás susurra al oído que si pudieron imaginar tales cosas, quizá no sean tan puros como creen. Pero ella vio que estos sueños son trampas espirituales diseñadas para romper la confianza del alma en la gracia divina. La revelación más impactante que Ellen White recibió sobre estos tres tipos de sueños es que no ocurren por casualidad. Forman parte de una campaña sistemática del enemigo para debilitar al pueblo de Dios en los tiempos finales. Vi que en los últimos días, cuando la batalla entre el bien y el mal se intensifique, Satanás multiplicará sus ataques durante el sueño. Él comprende que si logra robar el verdadero descanso de los fieles, minará su capacidad de discernimiento y su resistencia espiritual. Esta es una verdad profunda y olvidada. Nuestros sueños no son neutrales. Son un espacio donde el alma puede fortalecerse o debilitarse, donde la fe puede afirmarse o tambalear, donde la conexión con Dios puede profundizarse o distorsionarse. Por eso Ellen White enseñó que debíamos cuidar los pensamientos antes de dormir, porque el sueño puede ser una extensión de la comunión divina o una puerta abierta a la batalla invisible. La revelación profética que ella recibió adquiere una dimensión aún más impresionante al observar el mundo actual. Vivimos exactamente en la época que Ellen White describió, un tiempo donde la mente humana está bajo asalto constante. Escribió: «Se me mostró que en los últimos días el enemigo desarrollará tecnologías y sistemas de vida que mantendrán las mentes en agitación continua durante el día, haciéndolas más vulnerables por la noche. Cuando las personas se acuesten para descansar, sus mentes estarán tan fragmentadas por la estimulación excesiva que el sueño verdadero será casi imposible». Esa visión describe perfectamente nuestra realidad. Vivimos bombardeados por información las 24 horas del día, con mentes saturadas por pantallas, redes sociales, noticias y ritmos de vida que destruyen los ciclos naturales de descanso. La ciencia moderna confirma estas revelaciones de manera sorprendente. Investigaciones muestran que más del 70% de las personas sufren de sueño fragmentado y no reparador, exactamente como Ellen White profetizó. Estudios neurológicos revelan que la exposición prolongada a la luz azul de los dispositivos electrónicos suprime la producción de melatonina, alterando los ritmos circadianos que Dios diseñó para nuestra restauración. Pero Ellen White vio algo más profundo detrás de esta crisis moderna del sueño. 3 estrategias espirituales coordinadas que Satanás usaría para transformar el descanso en campo de guerra. La primera estrategia es lo que llamó fragmentación de la conciencia espiritual. Vio que el enemigo bombardea nuestras mentes con preocupaciones, temores y distracciones durante el día, para que al llegar la noche, nuestra capacidad de comunión con Dios esté rota. Vi que cuando una persona se acuesta con la mente llena de ansiedades del mundo, está literalmente abriendo la puerta para que el enemigo entre en sus sueños. Ellen White advirtió: el acto de dormir no es un simple ritual, es una protección espiritual esencial. Cuando descuidamos ese momento de conexión con Dios, dejamos la mente desprotegida durante las horas más vulnerables. El principio está en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mantener la mente firme en Dios antes de dormir, decía ella, crea una barrera espiritual que impide los ataques nocturnos. La segunda estrategia es la infiltración a través de contenido contaminado. Ellen White recibió visiones sobre cómo el entretenimiento que consumimos durante el día contamina nuestros sueños por la noche. Películas, música, conversaciones y lecturas impregnadas de violencia o impureza siembran semillas que germinan en el subconsciente durante el descanso. Escribió: se me mostró que el enemigo es extremadamente estratégico en cuanto a lo que procura poner delante de los ojos y oídos del pueblo de Dios. Él sabe que lo que una persona permite entrar en su mente durante el día influirá en lo que sueñe por la noche. Por eso, trabaja incansablemente para contaminar el entretenimiento, la música y aún las noticias,
con contenido que produzca pesadillas espirituales. El apóstol Pablo ya ofrecía el antídoto en Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando llenamos la mente con pensamientos puros durante el día, los sueños se convierten en canales de bendición en lugar de escenarios de guerra. La tercera estrategia es la privación del descanso sagrado. Ellen White vio que el enemigo trabaja sistemáticamente para robar al pueblo de Dios el descanso verdadero, sabiendo que las personas exhaustas son más vulnerables a la duda, la tentación y el desánimo. Vi que el enemigo entiende perfectamente que el descanso adecuado no es un lujo, sino una necesidad espiritual, escribió. A través de sistemas de vida acelerados, buscará hacer del sueño un sacrificio constante, debilitando el discernimiento moral y la fortaleza del alma. Y esta profecía se ha cumplido. Hoy, la privación del sueño es celebrada como sinónimo de productividad, cuando en realidad es una estrategia para agotar la mente y apagar la sensibilidad espiritual. Estudios actuales confirman que la falta de sueño reduce la actividad en el córtex prefrontal, el área del cerebro responsable de las decisiones morales y el autocontrol. Pero Dios prometió: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Ellen White enseñó que cuando buscamos genuinamente la presencia de Dios, Él concede no solo reposo físico, sino también protección espiritual durante las horas de sueño. Ellen White recibió revelaciones específicas sobre cómo estos tres tipos de ataques espirituales a través de los sueños se manifestarían con creciente intensidad a medida que el mundo se acercara a los tiempos finales. Ella escribió: se me mostró que, en los últimos días, habría una verdadera epidemia de trastornos del sueño entre el pueblo de Dios. Vi que el enemigo usaría este medio para debilitar la mente, perturbar el espíritu y sembrar cansancio espiritual. Pero aquellos que comprendan la naturaleza de esta batalla y apliquen los principios divinos de protección, hallarán descanso perfecto, incluso en medio del caos. Esta conexión entre el sueño fragmentado y el declive espiritual fue confirmada más de un siglo después por estudios científicos que muestran cómo la falta de sueño afecta la concentración en la oración, la paciencia, la resistencia a la tentación y la estabilidad emocional. El salmista lo había expresado siglos antes: en vano madrugáis y veláis hasta muy tarde y coméis el pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Salmo 127:2. Ellen White vio en esta promesa una verdad literal. El descanso es un don divino, una bendición espiritual que el enemigo procura robar. Si logra hacerlo, la fe se debilita y la mente se torna vulnerable. Pero la revelación más poderosa que ella recibió no fue solo cómo identificar los ataques espirituales, sino cómo vencerlos. Dios le mostró armas espirituales concretas que no solo protegen contra los ataques del enemigo, sino que pueden transformar completamente la calidad del sueño y de la vida espiritual de una persona. Se me mostró, escribió, que cuando el pueblo de Dios entienda la naturaleza espiritual de la batalla que se libra durante el sueño y aplique los principios de protección que el cielo ha provisto, experimentará un descanso tan profundo y restaurador que despertará cada mañana con nueva claridad mental y energía espiritual. La primera de estas armas espirituales es el poder de la oración específica antes de dormir. Pero no se trata de una oración general o rutinaria, sino de una oración que reconoce la realidad del conflicto invisible y reclama conscientemente la protección divina sobre la mente, el cuerpo y el espíritu durante las horas de descanso. Ellen White escribió: vi que muchos oran de manera superficial antes de dormir, pero pocos oran específicamente contra los ataques nocturnos. Cuando un alma clama con fe por la protección de los ángeles, por el sellamiento de su mente y por la paz de Dios sobre sus pensamientos, los ángeles reciben autoridad especial para guardar su sueño. Ella registró una oración que consideró de protección completa. Señor, entrego mi mente en tus manos esta noche. Reclamo la
Sangre de Cristo sobre mis pensamientos, mis sueños y mi descanso. Declaro que todo ataque espiritual sea quebrado en el nombre de Jesús, que tus ángeles rodeen mi habitación y que tu paz reine en mi mente. Concédeme un sueño restaurador y un despertar renovado en cuerpo, mente y espíritu. El Salmo 4:8 confirma este principio. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ellen White explicó que este versículo no es una simple expresión poética, sino una promesa literal para aquellos que buscan refugio en Dios antes de cerrar los ojos. La mente que se entrega en fe es guardada como un santuario protegido por la presencia celestial. La segunda arma espiritual es la purificación intencional de la mente a través de la palabra de Dios antes de dormir. Se me mostró, escribió Ellen White, que cuando el alma medita en las promesas divinas antes del descanso, crea una atmósfera espiritual que repele las influencias demoníacas. Hay poder en memorizar y repetir textos bíblicos específicos que hablen de paz, protección y confianza. La palabra de Dios, añadió, tiene una energía viva que continúa obrando incluso cuando la mente consciente descansa. Aquellos que se duermen meditando en las promesas de Dios, duermen rodeados por su presencia. Entre los pasajes que recomendó están el Salmo 91, Isaías 26:3, Filipenses 4:6-7 y Juan 14:27. Vi que cuando estos textos son recordados con fe antes del descanso, escribió, se forma un escudo espiritual alrededor de la mente, y el lugar donde se duerme se convierte en territorio santo. También citó Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. La palabra de Dios no es estática, tiene poder activo, y ese poder actúa incluso en el silencio del sueño. La tercera arma espiritual, quizá la más práctica pero también la más profunda, es lo que Ellen White llamó la consagración del ambiente de descanso. Ella vio que el dormitorio no es simplemente un espacio físico, sino un territorio espiritual que puede dedicarse a Dios o quedar expuesto a influencias contrarias. Se me mostró, escribió, que el pueblo de Dios debe ser intencional en transformar su habitación en un pequeño santuario. Deben remover todo objeto, imagen o influencia que no honre a Dios y consagrar el espacio mediante oración y fe. Ellen White describió acciones simbólicas, no supersticiosas, que representan esa consagración. Ungir las entradas del cuarto con aceite mientras se ora por protección divina. Colocar en las paredes textos bíblicos de promesa. Mantener el orden, la limpieza y la serenidad del lugar. Y cuando sea posible, escuchar música sagrada que eleve la mente a la comunión con el cielo. Vi, escribió, que cuando un dormitorio es verdaderamente dedicado a Dios, los ángeles hacen guardia en él durante toda la noche. Los espíritus malignos no pueden operar libremente en un lugar consagrado mediante la fe. Esta enseñanza encuentra respaldo en Éxodo 23:20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Ellen White vio que esta promesa se aplica también al descanso. Los ángeles protegen a aquellos que invitan la presencia divina a su entorno. Ella recibió una visión extraordinaria sobre lo que sucede cuando estas tres armas espirituales se aplican de forma constante. Vi personas que habían sufrido por años con pesadillas, insomnio y perturbaciones nocturnas, y que experimentaron una transformación completa en pocos días. Cuando aplicaron fielmente estos principios, su sueño se volvió profundo, pacífico y reparador. Sus sueños se transformaron en canales de bendición y despertaban cada mañana con una claridad espiritual que nunca antes habían conocido. Pero Ellen White vio algo aún más asombroso respecto a los últimos días. En visión, se le mostró que Dios usará a las personas que han aprendido a dominar el arte del descanso espiritual como instrumentos poderosos en la crisis final. Vi, escribió, que en los eventos finales de la historia de la Tierra, cuando las presiones espirituales sean extremas, aquellos que han aprendido a descansar en Dios tendrán una ventaja decisiva. Mientras multitudes caerán bajo el peso del agotamiento y la desesperación, ellos permanecerán firmes,
con mente clara y corazón sereno. Serán faros de paz en medio del caos, y muchos acudirán a ellos buscando el descanso que solo proviene del cielo. Ellen White también vio una promesa especial para quienes vencen en la batalla del sueño. Vi que Dios otorgará sueños proféticos y revelaciones durante el descanso a quienes consagren sus noches a Él. Sus sueños ya no serán campos de batalla, sino canales a través de los cuales el cielo comunicará dirección, consuelo y fortaleza para los tiempos difíciles que vendrán. El libro de Daniel ofrece un ejemplo de este principio. Entonces fue revelado el misterio a Daniel en visión de noche. Daniel 2:19. Dios siempre ha usado el sueño como medio de comunicación, pero Ellen White señaló que esa bendición solo fluye libremente en quienes mantienen su mente en pureza y su descanso bajo la protección divina. Vi, escribió, que cuando el descanso del pueblo de Dios es puro, el cielo tiene acceso directo a su mente durante el sueño. Las sombras no pueden penetrar donde la luz del Espíritu habita. En los últimos días, dijo, el enemigo intensificará sus esfuerzos para perturbar el descanso de los fieles, mientras Dios preparará a su pueblo para recibir en el sueño la instrucción del Espíritu Santo. Esta es una batalla silenciosa, pero decisiva. No se libra en las calles ni en los templos, sino en los pensamientos antes de dormir, en la serenidad o el desorden con que el alma se entrega a descansar. Ellen White advirtió que muchos creyentes luchan durante la noche porque no han comprendido que el descanso es parte de la adoración. Vi que el acto de dormir debe considerarse un acto de fe. Al cerrar los ojos, el creyente confía en que el Creador guardará su mente y su cuerpo mientras Él mismo reposa. El sueño, santificado por la oración, se convierte en un altar invisible donde el alma descansa en Dios. Así, dormir deja de ser una necesidad fisiológica para convertirse en una experiencia espiritual. Cada noche es una oportunidad de entrega, una renovación del pacto con el cielo. Cuando la mente se abandona confiadamente a la custodia divina, escribió, el alma recibe instrucción que no podría obtener despierta. Se abren canales de percepción espiritual y la fe se fortalece mientras el cuerpo descansa. Ella vio también que las personas que aprendan a vivir en este tipo de reposo se convertirán en instrumentos de sanidad. Vi que Dios llamará a aquellos que han hallado su descanso en Él para ministrar a los cansados. Serán enviados para llevar paz a los perturbados, consuelo a los ansiosos y esperanza a los desesperados. Su sola presencia comunicará calma, porque habrán aprendido a descansar no solo físicamente, sino espiritualmente en la confianza del amor divino. Ellen White resumió esta verdad con palabras que parecen escritas para nuestra generación. El descanso verdadero no es un lujo, es un arma espiritual, no es debilidad, es preparación para la batalla, no es fuga del mundo, es conexión con el cielo. A través del descanso santificado, el pueblo de Dios recibirá poder para permanecer firme cuando todo a su alrededor se tambalee. Jesús mismo lo había prometido. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esta promesa, dijo Ellen White, es literal. En medio del ruido del mundo moderno, el descanso ofrecido por Cristo no solo calma el cuerpo, sino que blinda el alma contra los ataques invisibles del enemigo. Es una armadura silenciosa, tejida con paz. Ellen White explicó que el descanso del cuerpo y el descanso del alma son reflejos del mismo principio divino, la confianza. Vi que la falta de descanso verdadero es una señal de la falta de fe en el cuidado de Dios. Quien confía plenamente en el Señor puede dormir en paz incluso en medio de la tormenta. En estas palabras se encuentra una de las verdades más profundas sobre la vida espiritual. El alma que aprende a descansar en Dios no teme las sombras de la noche ni las luchas del día. El descanso se convierte en una expresión de fe silenciosa. Ella advirtió que, en los últimos días, las fuerzas espirituales intentarían erosionar esa confianza. Se me mostró que el enemigo multiplicará las distracciones, acelerará los ritmos de vida y llenará las mentes con preocupación para impedir que el alma se aquiete ante Dios.
Vi multitudes incapaces de dormir en paz, porque su mente nunca se detiene. Pero también vi un pueblo que aprendió a descansar en el Señor, y sobre ellos se derramaba una luz suave como la aurora del cielo. Ese pueblo, dijo, será testimonio viviente del poder del descanso santificado. En sus vidas, el mundo verá la diferencia entre la paz de Dios y la agitación del mundo. Mientras los hombres corran desesperados tras soluciones humanas, escribió Ellen White, los que descansan en el Señor reflejarán serenidad, y esa serenidad será un sermón más elocuente que 1000 palabras. La calma, en tiempos de caos, será una de las marcas del carácter de los fieles. Ellen White describió cómo esta práctica del descanso espiritual transforma también la salud física y mental. Vi que cuando el alma encuentra reposo en Dios, el cuerpo recibe fortaleza. Las funciones del sistema nervioso se armonizan, la respiración se calma y el corazón late en paz. Dios no diseñó el descanso solo como pausa, sino como un instrumento de sanidad. En su visión, el descanso era una corriente de energía divina que fluía del cielo al cuerpo humano a través de la confianza. Ella escribió, cada noche, cuando el creyente se entrega a Dios, se abre un canal invisible de restauración. Mientras el cuerpo duerme, el Espíritu de Dios actúa en las fibras más profundas del ser, renovando no solo la mente, sino también las emociones. Por eso, el descanso es sagrado, porque es una colaboración entre el Creador y su criatura. Ellen White también relató que los ángeles tienen un papel activo durante el sueño de los fieles. Se me mostró, dijo, que los ángeles del Señor rodean el lecho de aquellos que oran sinceramente antes de dormir. Velan por ellos, alejan las sombras del enemigo y protegen la mente de influencias impuras. Vi que algunos despiertan en la madrugada con pensamientos de gratitud, sin saber que fueron despertados por un toque angelical para recordarles que no están solos. Estas visiones ofrecen una perspectiva distinta sobre lo que ocurre mientras dormimos. El sueño no es simplemente una pausa biológica, es un escenario donde se libra una batalla invisible entre la luz y las tinieblas, entre la confianza y el temor, entre la fe y la duda. Pero en esa batalla el creyente no lucha solo. Vi, escribió Ellen White, que las oraciones elevadas antes de dormir son como sellos de fuego alrededor del alma. Ningún espíritu maligno puede traspasar el muro de la fe sincera. Ella observó que, en los tiempos finales, esta comprensión será esencial. El enemigo atacará los pensamientos de noche porque sabe que una mente perturbada durante el descanso es una mente débil durante el día. Pero Dios protegerá a los que velan en oración antes de cerrar los ojos. A ellos se les concederá discernimiento, paz y fuerza para resistir en el día de la prueba. A medida que sus visiones se profundizaban, Ellen White comprendió que el descanso es también una escuela espiritual. Vi que el Señor enseña a su pueblo mientras duerme. En sueños, revela actitudes del corazón, corrige caminos y consuela a los que sufren. El alma que se entrega confiadamente a Dios al dormir despierta más sabia, porque ha estado en comunión con el Espíritu durante la noche. Este concepto es un eco de las palabras del libro de Job. En sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, entonces abre el oído de ellos y les confirma su instrucción. Job 33, 15, 16. Ellen White aplicó este principio no como una idea mística, sino como una verdad práctica. Aconsejaba preparar el descanso como se prepara un altar, en silencio, con reverencia, en un ambiente limpio y con el corazón en oración. El dormitorio, decía, debe ser un lugar donde los pensamientos se eleven naturalmente hacia el cielo, que no haya allí nada que recuerde las preocupaciones del mundo ni los temores del día. La habitación del creyente debe respirar pureza y serenidad. Ella insistía en que la forma en que una persona duerme revela la calidad de su fe. Vi que muchos oran por la mañana, pero pocos consagran su descanso a Dios por la noche. Sin embargo, la fe verdadera no termina al caer el sol. La confianza debe acompañar también el sueño. El alma que duerme, confiando, está tan segura como la que ora despierta. Ellen White afirmó que este tipo de entrega continua, que abarca tanto el día como la noche, produce un carácter equilibrado y firme.
Vi que aquellos que aprenden a descansar en Dios no son dominados por el miedo, ni siquiera en tiempos de crisis. Su paz interior es su fortaleza y su descanso es su testimonio. En una de sus visiones finales sobre este tema, Ellen White vio una escena de los últimos días. Vi multitudes agitadas, sin poder dormir, atormentadas por imágenes y pensamientos de desesperación. Pero en medio de ellos había un pequeño grupo que dormía en paz. Sobre ellos reposaba una luz blanca y suave, y una voz del cielo decía: «Estos son los que aprendieron a confiar». Entonces entendí, escribió, que el descanso de los fieles será una señal de su fe en los tiempos finales. Este descanso no es pasividad ni indiferencia, sino una fuerza silenciosa que brota de la unión con Dios. El descanso del alma, dijo ella, es la expresión más pura de la confianza. El enemigo no puede perturbar a quien se ha rendido completamente a la voluntad del Creador. Ellen White concluyó sus escritos sobre este tema con un llamado a la preparación espiritual diaria. Cada noche debe ser un nuevo acto de consagración. No te acuestes sin haber limpiado tu mente de resentimiento, sin haber perdonado, sin haber orado. La mente que se duerme con rencor despierta con tinieblas, pero la que se duerme en paz despierta con luz. Ella resumió el poder del descanso espiritual con una frase sencilla pero profunda: el sueño es el espejo del alma. Si en él hay paz, es porque en la vigilia hubo comunión con Dios. En su visión final, Ellen White contempló a los redimidos en el reino celestial. Vi que en el cielo no habrá cansancio ni sueño, pero habrá reposo eterno. Ese reposo no será el sueño del cuerpo, sino la armonía perfecta del espíritu. Allí el alma no conocerá ansiedad ni perturbación, porque vivirá en la presencia del eterno descanso. Y concluyó con una promesa: Dios está enseñando a su pueblo a descansar ahora para que pueda entrar en el reposo eterno. Cada noche de paz en esta tierra es un anticipo del descanso del cielo. Estas palabras, escritas hace más de un siglo, suenan hoy con más relevancia que nunca. En un mundo donde el ruido, la velocidad y la fatiga gobiernan, la invitación de Dios sigue siendo la misma: venid a mí, y yo os haré descansar. Ese descanso no es simplemente dormir, es confiar. No es olvido, sino comunión. No es huida del mundo, sino encuentro con el Creador. El descanso verdadero, como enseñó Ellen White, no se busca fuera, sino dentro del alma que ha aprendido a confiar en el amor de Dios. Cuando el corazón descansa en Él, hasta el sueño se convierte en una oración silenciosa, y cada amanecer en una nueva oportunidad de vivir en paz.